Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les habla Yudelki, estudiante de la carrera de Psicología Educativa, Orientación Vocacional y Familiar de la Universidad Nacional de Chimborazo. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la disprosodia, que pues para muchos es un tema muy nuevo, algo que no conocemos mediante el ámbito educativo. Nos encontramos con muchas personas o muchos niños o adolescentes que tienen disprosodia y a veces no lo sabemos identificar. Para empezar, quiero dar un concepto breve que es la disprosodia. Y vamos a empezar con términos en la cual la disprosodia se compone por un lado del vocablo dis, que quiere decir separación, divergencia o dificultad, y por el otro lado se compone la palabra prosodia, que en gramática es la rama encargada de enseñar la pronunciación y acentuación correcta de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que para las personas o los niños, las niñas o adolescentes dentro de nuestro ámbito educativo con el que nos rodeamos, para ellos se les dificulta pronunciar o entonar adecuadamente las palabras. Digamos, la prosodia estudia los rasgos fónicos que afectan a la métrica. Por ejemplo, el ritmo, la estructura, los versos, pero especialmente los acentos y la entonación. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando encontramos un niño o un adolescente con un caso de disprosodia, quiere decir que él no controla el ritmo, no controla las pausas, no controla la acentuación. Digamos, lo ponemos a leer. Eso no quiere decir que el niño no entienda lo que está leyendo, pero sí él piensa que lo está haciendo bien, ya que no tiene un, una visión espacial al momento de acomodar las palabras o la acentuación o los acentos que debería correctamente hacerlos. Un ejemplo para que me puedan entender, y es cuando ponemos a leer a un niño y creo que ha pasado muchos casos en el cual hay una pregunta y el niño, en vez de decir ¿cuáles son las características de una planta? El niño que tiene una disprosodia dice, ¿cuáles son las características de la planta? Sin acento, sin acentuación, va todo de corrido o todo muy lento. Entonces no hay esos acentos ni entonaciones que requería gramaticalmente como debería ser. La disprosodia se caracteriza por algunos factores, en la cual son las alteraciones en las intensidades, como les explicaba, que ellos no regulan la intensidad con cómo decirlos o cómo pronunciar. Las pausas no tienen pausas, si tienen pausas son muy largas. Los ritmos, para hablar nosotros hablamos pausadamente o con ritmo o le vamos dando una acentuación correcta, pero ellos no, se les dificulta algo y no porque no crean que lo están haciendo bien, sino que para ellos es normal. La entonación de las palabras. La entonación de las palabras nos damos cuenta que a veces puede ser una falla gramatical porque desconocen cómo se dice la palabra, pero más de eso puede ser la afectación que hay por la disprosodia, ¿no? Que es la entonación de la palabra correctamente. Los efectos articulatorios leves. Esto quiere decir que hay una parte articulatoria que sería de la mandíbula, dificulta decir o descifrar la entonación en aquellos niños o adolescentes. Y las repeticiones son palabras estereotipadas que pueden ser constante en repetir, que se puede confundir también con un tartamudeo que no tienen, son dos cosas muy diferentes, ya que en el tartamudeo hay tres tipos y acá se dificulta más en la parte de repeticiones, pero no con el hecho ¿cómo les puedo decir? No con el hecho de que ellos lo quieren intencionalmente, sino que es por su propia condición. Las personas que tienen disprosodia pueden comprender el lenguaje y vocalizar las respuestas deseadas. No obstante, encuentran dificultades para controlar la manera en que se enuncia dichas respuestas. Entonces, como les decía, los chicos, los niños, las niñas, los adolescentes entienden de qué se trata o qué quieren decir o qué quieren expresarse, pero por ende, por la dificultad que tienen, que es la diprosodia, no les deja desarrollar de la mejor manera y hacen que sus respuestas sean sin orden, sin ritmo, con alteraciones, con malas entonaciones y en fin.
Les voy a mostrar un video en la cual es una psicopedagoga que está dando terapia de lenguaje a una niña con disprosodia. Una toalla. ¿Es una toalla? Mira, esto es un helicóptero que ha llegado, toc, 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 y está recogiendo, ¿qué está recogiendo? Las cosas. Cosas que se han caído al mar. A mí me parece que un barco se ha hundido cerca de aquí. ¿A que sí? Sí. Parece que sí, que un barco se ha hundido y han salido un montón de cosas. ¿Y qué es lo que se lleva ahora el helicóptero? Pues una toalla. ¿Tú crees que es una toalla? Vamos a escucharlo, mira. Almohada. Almohada. Era una almohada. Bien fuerte. Almohada. Almohada. Bien. Almohada. Almohada. Vale. Bien. ¿Qué se lleva ahora? No sé cómo se llama. Vamos a escucharlo. Flotador. Flotador. Es un flotador. 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 A ver tus manos. Así. Flotador. Como nos damos cuenta, la psicopedagoga que le da una terapia de lenguaje en sí es de manera didáctica para que los niños obviamente no se aburran y vean que lo que están aprendiendo es en base de juegos. Una de las características que vemos aquí es que la psicopedagoga utiliza sus manos, su lenguaje corporal para poder expresar frases o grafemas o fonemas para poder ayudar a la niña. Si se dan cuenta, en estos ámbitos se relata como una historia. La psicopedagoga lo que hace es que se hundió, lo que creo es que se hundió un barco. Entonces ella le va dando pausas, acentuaciones, le va dando las entonaciones correctas para que la niña vaya captando. No, por favor. ¿Y eso qué tal está? Mal. ¿Cómo? No. Oye, gatito, no me has puesto mi calcetín. Bien. No. Como se dan cuenta, la niña dice, oye gatito, ¿no te das cuenta que te has puesto mi calcetín? Pero la niña debería decir en forma de pregunta, es lo que pasa con esta dificultad, que es, oye gatito, ¿no te has puesto mi calcetín? Que es lo que obviamente en varios niños se va dificultando. No. ¿Qué está haciendo ese perro? Pues cogiendo la ropa. ¿Y eso qué tal está? Mal. ¿Cómo se está portando? Muy mal. ¿Y qué le tienes que decir? No. No, por favor. No, por favor. Ten un poco de cuidado. Da un poco de cuidado. Vale. Sí. Si quieres no me sale. Si te sale. ¿Quieres un bombón? ¿Quieres un bombón? Bien, eso me gusta. Como ven, es una pregunta, entonces dice, ¿quieres un bombón? Entonces la niña tiene que tratar de asimilar estas pequeñas frases con las entonaciones correctas, con la modulación correcta, con la gramática correcta que por ende necesita. Claro. ¿Quieres un bombón? ¿Quieres un bombón? Y el niño dice, Sí. sí. ¿Y al niño le gustan los bombones? ¿Tú crees que tiene cara de que le gustan los bombones o no? Yo creo que sí que le gustan. ¿Y tú? También. A lo mejor dice, ¿me darías un bombón, mamá? Sí. ¿Me das un bombón, mamá? ¿Me das un bombón, mamá? Vale, muy bien. ¡Quita! Quita. Si tú te caes del alto. El pajarito vuela alto. Alto, muy bien. ¡Una mariposa! La, 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 la. Una mariposa. ¡Uf!
visto? Es una flor así como. ¿Has visto? ¿Has visto cómo? No, es una flor. ¿Has visto? Es una flor. ¿Has visto? Perfecto. Bueno, como nos podemos dar cuenta, una terapia en la cual da una psicopedagoga a los niños o adolescentes que tienen estas dificultades. Las causas que se dan para tener esta condición serían los daños neurológicos graves. Digamos, pueden ser como tumores, traumas cerebrales, traumatismo cerebral o craneal. Otro aspecto también es el labio leporino, pero también existen otras apraxias o disfasia que alteran con el labio leporino. Está vinculado también. Otra es también la discapacidad intelectual. Como vemos a veces los niños que tienen un grado de discapacidad intelectual, por su misma condición no pueden expresarse bien. Existen dos tipos de disprosia de tipo lingüístico, es una de ellas. Se trata de una alteración en la intención del discurso debida principalmente a las variaciones verbales. Por ejemplo, para la persona puede ser difícil enunciar una pregunta de manera distinta a una afirmación. Es decir, que una pregunta la hace como que si la estuviera afirmando, no es una pregunta. Para ellos se les dificulta mucho esto, lo que dificulta entablar una comunicación con otras personas. Asimismo, tiene dificultades para enfatizar ciertas palabras o relevar la intención de una expresión. Ya es difícil tratar con ellos a ver qué nos transmiten o qué quiere transmitir porque como su acentuación o su entonación es tan recta, es lineal, se nos dificulta a nosotros. También hay la disprosodia del tipo emocional. Se caracteriza por la dificultad para transmitir o expresar emociones a través del habla y en ocasiones puede incluir dificultades para comprender las emociones que se transmiten en el habla de otras personas, debido precisamente a los cambios importantes en la entonación y la dificultad para encontrarlos. Como les decía, hay también un tipo emocional, no podemos ver si la niña está triste porque capaz se está expresando como que estuviera muy alegre, pero en realidad está triste. Entonces hay una distorsión o una mala comunicación al transmitir o expresar sus sentimientos o emociones a través del habla. Mediante esto, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos tratar? Como ya les decía, en las partes en las caracterizaciones es cuando no hay pausas, no hay ritmo, no hay acentuación, no hay entonación, las alteraciones son muy rectas, son muy lineales, los efectos articulatorios leves afectan un poco y por ende eso, o sea, no sabemos cómo interpretar de aquella manera. Una de las bases que tenemos como herramienta se podría hacer la lectura, cuando ponemos al joven, al niño, a la niña a leer y el rato que nos podemos leer, especificar bien si es que tiene un desconocimiento, ¿cómo se dice? O porque tiene una disprosodia. Les quiero mostrar cartillas que se pueden trabajar con los niños que tienen disprosodia es contándole, haciendo una lámina bueno, esta lámina que yo escogí es con la letra R, para que la niña vaya diciendo, yo qué sé, tiene aquí algunas fichitas, por lo general aquí está una reja, un regalo, una raqueta, una resbaladera, un reloj, y una rosa. Entonces, ¿qué le podemos decir al niño para que él vaya aprendiendo y vaya modificando aquellas alteraciones que tiene? Pues le damos la cartilla y le decimos que nos cuente una historia. Y va a ser para el niño, como tiene disprosodia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo qué sé, el niño va a decir, había una vez un niño que se encontró un regalo. Entonces, él tiene que acentuar, él tiene que modular la voz contando la historia. Entonces, lo que tenemos que hacer el niño es que yo quiero que tú me hagas llegar esa historia y que yo la pueda entender. Entonces, yo qué sé, el niño dice, eh, había una vez un niño que se encontró un regalo
Entonces el niño saltó una reja y cosas así. Entonces va armando, eh, eh, va armando historias con las citas gramaticales, con entonaciones gramaticales que debería él obtener en esos aprendizajes. También podemos tener fichas o plantillas, que es como así, para que él vaya reconociendo como reloj, como grifo, que son, digamos, como hay una dificultad en parte, digamos, de articular, digamos, la R, la G con la R son los que más se dificulta, digamos, la T, la R, grifo. Entonces el niño tiene que leer grifo, pato, vaca. Eh, También es muy bueno asociar estas carillas con los sonidos, digamos, grifo, digamos, ¿cómo se la, quién hace mu? Entonces, la vaca. Entonces, tenemos muchas maneras como trabajar con los niños. Lo primero es identificar. Si ya vemos que identificamos, solamente se remite al DS y el DS va a ayudar con el trabajo también en clases, porque es un trabajo en conjunto. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido, que este pequeño video les haya ayudado cómo podemos identificar una disprosodia y cómo trabajarla. Gracias.